Cordial saludo, compañeros, estudiantes y docentes. Mi nombre es Nelson David Velázquez, estudiante de la carrera Estudios Políticos y Relaciones Internacionales del quinto semestre. En esta exposición estaré hablando del sistema internacional a partir de la distribución del poder. Cuando hablamos de un sistema internacional, podemos decir que esto se entiende como el conjunto de estados que interactúan entre sí en un contexto de ausencia de autoridad central. Es decir, todos los países tienen una autoridad interna. No podemos hablar como un país que gobierne mundialmente o que tenga una capacidad central de dirigir a los demás. Esto implica que cada país debe garantizar su propia seguridad, tener sus propias leyes y actuar, eso sí, bajo unos acuerdos internacionales que, aunque sean ya como un acuerdo internacional, no hay alguien que regule directamente o que haga valer este derecho. Simplemente tienen que seguir las leyes que se gobiernan dentro de un país. ¿Qué es distribución de poder? En este caso ya podemos hablar de que la distribución de poder se refiere, o sea, cuando hablamos de este tema, podemos decir que la distribución del poder está repartida de la siguiente manera, en capacidades militares, que estamos hablando de los ejércitos, como tal del personal armado que posee un país. También hablamos de las capacidades políticas, que es como tal el poder de un estado. O sea, sabemos que el tema político es el poder central de un estado o un país, y por ende también el poder o el sistema económico, que esto también hace parte del poder. Entonces, son tres como tal temas puntuales, que es lo que significa distribución de poder: economía, militar y político. No todos los estados, podemos ver muy bien, tienen el mismo poder. Hay países que gobiernan por encima de otros, pero sin embargo no llegan a pasar por encima de los demás países. Aunque parezca que así es, cada país tiene su propio orden, sus propios manejos de sus sistemas, como lo que hablamos anteriormente, y cuando un país quiere pasar por encima del otro, es cuando llegan estos casos donde vemos guerras, donde vemos conflictos internacionales, donde otros países llegan a servir de actores, por decirlo así, de la paz, para evitar que estos conflictos intervengan con otros países, lleguen a influir en las relaciones internacionales. Es por eso que el sistema de poder internacional como tal, la distribución, es un tema muy importante para seguir entendiendo las diferentes ramas del poder y seguir avanzando, evolucionando y entendiendo y aprendiendo sobre el sistema político internacional, los sistemas de poder como lo que es económico, político y militar, y las diferentes ramas que éstes las acompañan. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diego Henry Rojas Pinto y hoy voy a hablarles sobre el sistema multipolar, el Congreso de Viena y el enfoque del teórico Hedley Bull sobre el tema. El sistema multipolar es una estructura del sistema internacional en que no existe una única potencia hegemónica que controle la política, la economía y el dominio militar global, ni tampoco dos, sino que son varios estados potencia que controlan dichos aspectos y que suelen mantener un nivel de poder similar. Eso genera una mayor competencia entre estados, más alianzas, precisamente para contrarrestar a las demás potencias en competencia, lo que a su vez incrementa el riesgo de conflictos, pero también aumenta la cooperación entre estados. El balance de poder en este sistema no busca una paz absoluta, precisamente por la necesidad de ir superando a los demás, pero manteniendo el poder base, sino que busca evitar que ese poder base busca dejar ese poder base como mínimo para empezar a contrarrestar cualquier incremento de cualquier estado de potencia en competencia para que no siga escalando y prácticamente evitar un sistema unipolar o bipolar, dependiendo del caso. El Congreso de Viena es el perfecto ejemplo sobre un sistema multipolar, precisamente porque posguerras napoleónicas, ya con Napoleón vencido, las potencias ganadoras, Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia, rediseñaron el mapa, incluso con la Francia derrotada, restaurando el antiguo régimen absolutista, adoptando también varios territorios como Rusia con Polonia y Austria con partes de Italia, y asimismo Francia retomó las fronteras de 1792 y también Prusia generó la Confederación Germánica. Esa distribución de poder que se generó entre esas potencias ganadoras en Europa creó un equilibrio multipolar en el que, si bien no había una única potencia, siempre hubo competencia entre esas potencias hasta la Primera Guerra Mundial, en el que ya después de tantos años de tensiones,
que en el caso de la Primera Guerra Mundial, con el escalado de Alemania militar y político que iba teniendo abrumador y que causó la entente y a posterior la guerra, con varios sucesos de por medio, inició el quiebre del sistema multipolar en Europa. Hedley Bull, de la escuela inglesa, argumenta que los estados, sostiene que los estados son una sociedad internacional que no solo buscan la competencia militar ni siempre. Hay casos, como perfectamente fue la Alemania nazi, en el que no solo buscan intereses nacionales, sino también la cooperación entre ellos, principalmente el sistema multipolar, como dije anteriormente. Y esas potencias, como dije, el mínimo de poder que deben tener, buscan precisamente mantener el orden, teniendo ellos la única responsabilidad, porque pues ellos son los que tienen el poder para hacerlo. Actualmente existe el debate de si el mundo está entrando nuevamente a un sistema multipolar, pero con Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea y los BRICS, pero teniendo en cuenta la inestabilidad de las organizaciones supranacionales a lo largo de la historia, y teniendo en cuenta lo anárquico que es la geopolítica internacional, es muy difícil que esto llegase a suceder. En conclusión, el sistema multipolar consiste en la competencia constante entre potencias, manteniendo un mínimo de poder y buscando siempre contrarrestar cualquier intento de escalado masivo de otra potencia, manteniendo así una quietud en la geopolítica internacional y así favoreciendo entre estados, tanto potencias como estados menores, la cooperación entre ellos que puede influir al desarrollo, pero no necesariamente a un desarrollo masivo como si lo ha demostrado el sistema bipolar o unipolar a lo largo de la historia, claro. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Pava y hoy les voy a hablar sobre el sistema internacional bipolar y como hito histórico la Guerra Fría. La bipolaridad es cuando el poder del mundo está concentrado en dos grandes superpotencias. Esos dos países influyen en casi todo, como lo es la política, la economía y la seguridad global. En este tipo de sistema lo que hace una potencia afecta a la otra. La relación entre ellas casi siempre es de competencia y desconfianza, y aunque a veces hay momentos de cooperación, esto crea un equilibrio un poco frágil. Por un lado se evita una guerra directa porque ambos saben que las consecuencias serán muy graves para ambos y para el mundo, pero por otro lado se generan tensiones constantes, aumento del poder militar y conflictos indirectos en otros países. El ejemplo más claro en este sistema es la Guerra Fría, que tuvo inicio en 1947 hasta el año 1991, y aunque el centro del conflicto estuvo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, su impacto fue mundial. Estados Unidos lideraba el bloque capitalista occidental, mientras que la Unión Soviética lideraba el bloque socialista oriental. Muchos países se alinearon con uno de los dos, mientras que otros intentaron mantenerse neutrales. Por ejemplo, Estados Unidos creó la OTAN en 1949 y la Unión Soviética respondió con el Pacto de Varsovia en 1955. Así, el mundo quedó prácticamente dividido en dos bloques grandes de ambas potencias muy importantes. También surgieron los países no alineados, como India, que intentaron no depender de ninguna de las dos potencias. Y pues la Guerra Fría muestra claramente cómo funciona la bipolaridad, un mundo dominado por dos superpotencias que compiten en lo militar, lo económico y lo político, y que mantienen una especie de paz tensa por el miedo a una guerra directa, especialmente nuclear. Esto es un ejemplo muy claro de cómo cuando el poder se concentra en dos polos, eso puede marcar la historia del mundo durante muchísimas décadas. El sistema internacional unipolar es aquel en el que un Estado tiene una ventaja clara sobre los demás en poder militar, económico y político. En este tipo de sistema no existe otro país capaz de equilibrar su poder en el corto plazo, lo que le permite influir de manera decisiva en el orden internacional. En este sistema se consolidó tras el fin de la Guerra Fría en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Desaparece la rivalidad entre dos superpotencias que habían caracterizado al sistema internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ese momento los Estados Unidos quedan como la única superpotencia con capacidad de actuar a escala global. El fin de la Guerra Fría se refleja en hechos como la caída del muro de Berlín, el colapso de los regímenes socialistas de Europa del Este y la disolución formal de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Estos acontecimientos marcaron el paso de un sistema bipolar a uno unipolar, en el que Estados Unidos asumió un papel central en temas de seguridad, economía y política internacional.
Durante la década de 1990 y los primeros años del siglo XXI, la hegemonía estadounidense se manifestó en su liderazgo militar, su influencia en organismos internacionales y su capacidad para intervenir en conflictos regionales, como ocurrió en la Guerra del Golfo de 1991. Y en la actualidad este sistema es objeto de debate, ya que el crecimiento económico y político de China y el papel activo de Rusia en conflictos regionales y las dificultades internacionales de Estados Unidos han llevado a cuestionar si la unipolaridad sigue vigente. Uno de los autores claves en este debate es John Mearsheimer, quien sostiene que la unipolaridad no es permanente. Para él, las grandes potencias tienden a competir por poder, lo que hace probable que el sistema internacional esté entrando en una nueva etapa de cambio estructural. Para comprender lo que mis compañeros han explicado sobre los sistemas unipolar, bipolar y multipolar, es necesario analizar los grandes hitos que transformaron la estructura del sistema internacional. El punto de partida es la Paz de Westfalia, en 1648, que institucionalizó el principio de soberanía estatal y dio origen al sistema internacional moderno. Desde entonces, los estados se convierten en los actores centrales dentro de una estructura anárquica como lo plantea el realismo. Posteriormente, en el Congreso de Viena, se consolidó un sistema multipolar basado en el equilibrio de poder entre las grandes potencias europeas. Este modelo buscaba estabilidad mediante la cooperación estratégica, lo que se relaciona directamente con el multipolarismo explicado anteriormente. Más adelante, en el Tratado de Versalles, se evidenció que la fragilidad de ese equilibrio al imponer condiciones desproporcionadas tras la Primera Guerra Mundial debilitó la estabilidad europea y preparó el escenario para una nueva transformación estructural. Esa transformación se materializó con la Guerra Fría, que dio lugar a un sistema bipolar, como explicó el equipo, caracterizado por la concentración del poder en dos superpotencias y una estabilidad basada en la disuasión nuclear. Finalmente, en la Guerra Fría de 1991 dio paso a un momento unipolar, liderado por Estados Unidos. Sin embargo, el ascenso de China y el reposicionamiento de Rusia sugieren que el sistema podría estar transitando hacia una multipolaridad emergente. En síntesis, cada hito histórico ha redefinido la distribución del poder global y con ello la estructura misma del sistema internacional.